comprometido esta vez para hablar un poquito sobre los precedentes vinculantes que están relacionados directamente con nuestra función. Vamos a hacer un marco muy rápido, un marco general del tema de los precedentes vinculantes, pero principalmente vamos a tocar algunos puntos que inciden directamente en nuestra función, algunas sentencias que en una forma u otra han modificado algunos de nuestros procedimientos y nos obligan a replantear nosotros. Empezamos recordando qué es un precedente vinculante. Un precedente vinculante es un supuesto ya resuelto en un caso similar. Acá están los elementos constitutivos de lo que llamamos un precedente. Para empezar, estamos hablando de una situación de hecho muy clara. Vale decir, un caso que ha sido tratado. No estamos hablando de una elaboración en abstracto, no estamos hablando de una hipótesis, sino estamos hablando de un caso determinado. Para que hablemos de un precedente, estamos hablando necesariamente de un hecho. Entonces hablamos de un hecho que tiene como característica que ha sido resuelto. Este supuesto ha sido resuelto y ha sido resuelto con anterioridad, porque implica que debe haber más de un caso para que se pueda constituir un precedente determinado. Y ese caso similar es el que va a determinar o va a instaurar una suerte de patrón que se aplica para otros casos. Pero ¿cualquier caso puede ser un precedente? No, para que lo entendamos como tal, necesita que tenga una relevancia jurídica. Esta relevancia va a ser dada por los criterios que se exponen. Cuando hablamos de criterios que se exponen en una resolución determinada, hablamos principalmente de la parte considerativa. No nos importa tanto la parte resolutiva, sino la parte considerativa, donde se va a plasmar el motivo que va a ser utilizado, va a ser plasmado en la resolución del conflicto. Acordémonos que lo que nosotros vemos en última instancia son conflictos. Lo que viene a resolver la ley es una conducta humana. El marco dentro del que se desarrolla la vida de la sociedad es un marco de conductas, en la que la ley en principio viene a modificar. Pero esta acción de la ley es en principio una acción deductiva. La ley como norma general plasma mandatos que van a ser aplicados a casos particulares. Precisamente como esta forma de resolver conflictos y esta forma de conocimiento en general ha resultado insuficiente por distintos motivos, el más evidente de ellos es la gran jurisprudencia contradictoria que hemos encontrado históricamente en nuestros juzgados. Es por ello que desde hace relativamente poco tiempo se ha recurrido a otra especie de resolución de conflictos y estamos hablando de la forma inductiva. Vale decir que el caso particular va a servir para arribar a una conclusión de carácter general. Este es el fundamento de la jurisprudencia vinculante. Estamos hablando del método inductivo para la resolución de conflictos. Entonces, esto es lo que otorga la relevancia jurídica. Los casos más importantes, los que utilizan para la resolución, casos más importantes son los que van a tener una trascendencia especial para que esto sea aplicado en distintos casos que guarden similitud. Pero también la definición nos habla que goza de una referencia vinculante. Cuando hablamos de precedentes vinculantes hablamos generalmente de un mandato expreso, una autoridad que contiene esta resolución. Vale decir, la propia resolución va a contener un enunciado donde dice que tal parte de esa resolución, tal considerando, va a ser de aplicación a todos los casos similares que se den. Esta es la característica fundamental del precedente vinculante. Esta autoridad es la que se enmarca también en su carácter especial de jurisprudencia. Hay distintos tipos de precedente. El precedente administrativo es el que tiene más larga data en nuestro medio.
el precedente constitucional que está reflejado ya en muchas sentencias del Tribunal Constitucional, vamos a ver algún ejemplo de ellas, y el precedente penal de más reciente aplicación. El año 2004 se estableció una modificación, el artículo 301, si mal no recuerdo, 301A, que estableció la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema. Y eso se ha recogido recientemente también en el artículo 433, soy malo para las matemáticas, del nuevo Código Procesal Penal, que entiendo que ustedes deben aplicarlo. Para mí ese código es nuevo, ustedes saben mucho más que yo de eso, así que no entro en detalles. ¿Cuál es la finalidad de que hayan precedentes vinculantes? En principio, se entiende que la consolidación de la seguridad jurídica, esto está en relación con la predictibilidad de las decisiones y la reducción de la discrecionalidad. Como ustedes saben, la historia de nuestra jurisprudencia es que podemos encontrar fallos casi en cualquier sentido, casi para todos los gustos. Entonces, era urgente ver una forma de aumentar la predictibilidad de estas decisiones judiciales y reducir la discrecionalidad. Como todas las cosas, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Acordémonos que precisamente la potestad jurisdiccional está referida a resolver un caso determinado y no aplicar de manera indiscriminada un mandato para todos los casos, precisamente por esa riqueza de situaciones, la riqueza de los mismos conflictos que hacen que cada caso sea distinto al otro. Entonces, esa es una característica de nuestra jurisdicción y en cierta forma el que se establezcan criterios que tengan que ser aplicados a todas las resoluciones, un poco que afecta a esto, pero como les digo, tiene también una racionalidad. Otra de las finalidades principales es la realización del principio de igualdad. Ustedes saben que esto, la igualdad, más que un principio, es un valor que debe orientar muchas cosas en la sociedad, pero que en lo jurídico cobra especial relevancia. Pero nuestras sentencias, nuestros fallos, se han caracterizado precisamente por lo contrario y no han recogido, no han plasmado este principio de igualdad. Se ha vulnerado en muchos casos, de manera a veces camuflada, a veces de manera flagrante. Entonces, los precedentes vinculantes llaman a subsanar este tipo de falencias de nuestro sistema jurídico. Lo que se busca acá es que haya una interpretación uniforme de las normas, porque acuérdense que de lo que se trata finalmente en la resolución de un conflicto, llámese la interpretación de una norma para una investigación, en el caso de los fiscales, o para resolver finalmente el conflicto a nivel judicial, de lo que se trata es de interpretar la norma y de ver la manera como ésta se plasma dentro del caso determinado. Otra finalidad es la unidad en la aplicación del derecho, y esto tiene que ver con la coherencia de las decisiones, porque finalmente ello está relacionado con la legitimidad del sistema. En la medida que el sistema funcione para la resolución de los conflictos, en esa misma medida va a ser un mecanismo legítimo. Esto está relacionado indudablemente con la validez no solo del sistema jurídico, que ha sido muy cuestionado en distintas formas, sino de las propias instituciones. Acuérdense que el Poder Judicial ha venido siendo una de las instituciones con más baja credibilidad, precisamente por esta gran diversidad de fallos, por estas afectaciones evidentes a veces a los principios jurídicos. Entonces, todo esto es necesario para dar una mayor legitimidad al sistema. Tenemos, como hemos mencionado, distintos tipos de precedentes. En cuanto al precedente constitucional, el Tribunal Constitucional es la autoridad que tiene la exclusividad para la emisión de estos precedentes. Hay un reconocimiento objetivo que se debe dar en las sentencias del Tribunal Constitucional, creo que debe ser de conocimiento ya general, que se dice:
los considerandos número tal, tal y tal de la resolución son precedentes obligatorios para los demás casos de este tipo, ¿no? Esa es la fórmula por lo general que se utiliza. Y finalmente la modificación o supresión requiere también una motivación suficiente del Tribunal Constitucional. Y cuando hablamos de motivación suficiente estamos hablando también de una de las garantías de la Administración de Justicia. Estamos hablando de que cualquier modificación de los precedentes vinculantes tiene que ser debidamente sustentada. Y es acá donde hemos encontrado nosotros verdaderas afectaciones, verdaderos contrasentidos, verdaderas disfunciones del sistema. Desde la experiencia de las Fiscalías de Criminalidad Organizada, por ejemplo, tenemos el caso que seguramente todos lo han visto en los medios, el tema de esta familia Sánchez Paredes, que en principio, siendo una organización familiar, logró vincular en el tiempo a muchas personas naturales y jurídicas dentro de un esquema de lavado de activos. Se creó una serie de negocios, algunos de fachada, otros más reales, pero con una finalidad de ocultar ganancias ilícitas. En este proceso se vinculó, como les decía, a muchas personas que tenían realmente poderes de decisión sobre el patrimonio que estaba involucrado en este tema. Hablamos de gerentes, apoderados, personas directamente vinculadas con la administración de estos recursos, con el movimiento, con la transformación de estos recursos. Pero, y estamos hablando en un ámbito académico, por eso puedo hablarles de este caso que está en proceso judicial. Hubo un hecho por demás anecdótico. Hubo un investigado, el señor Abanto, que interpuso un recurso de habeas corpus. Este señor fue gerente de una de las empresas de ese grupo familiar, fue gerente, apoderado y varios cargos así de relevancia, que tenía todas las facultades inherentes a esos cargos. Tenía todas las representaciones, tenía poder de disponer de los bienes, tenía poder de efectuar negocios. Es decir, una persona que tenía todas las facultades para lavar o mover los activos. ¿Qué pasó? Este señor interpuso una acción de habeas corpus a los 3 meses de haberse iniciado el proceso. Para todos seguramente es conocido que también por presentes judiciales se ha determinado que las acciones del Ministerio Público, en principio por no afectar directamente a la libertad, porque los actos del Ministerio Público son postulatorios, no ponen en riesgo directamente la libertad de un investigado, mucho menos si estamos hablando de una investigación preliminar. Entonces, esta demanda de habeas corpus, que fue fundamentada en principio por situaciones que escapaban a todo hecho, que sea materia real de un habeas corpus, vale decir, no alegaba la afectación de sus derechos, no alegaba una pérdida de libertad inminente, sino alegaba que este señor no tenía por qué estar en el proceso. ¿Por qué? Porque ya había dejado la gerencia, ya había dejado de ser ¿cómo se llama?, apoderado de la empresa. Entonces, sus motivos eran estos. Este es el motivo por el que interpuso su habeas corpus. Este habeas corpus, naturalmente, fue desestimado en primera y segunda instancia en el Poder Judicial. Llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en el expediente 6079 del 2008, sacó una sentencia que realmente nos dejó boquiabiertos. Una sentencia que tuvo además una trayectoria especial, una sentencia que no se consolidó sino después de muchos tropiezos, porque hubieron hasta 3 votos dirimentes en discordia,
no se lograba llegar a un consenso porque todo hacía vislumbrar que iba a ser declarado infundado el recurso. Pero después de un cambio grande de magistrados, finalmente sacó una sentencia que declaró fundada la acción de habeas corpus. Y la declaró fundada en base a unos criterios que iban contra muchos o casi todos los precedentes constitucionales que se habían establecido hasta el momento. Una sentencia que, por lo extraña de la situación, resultó que en la misma se considerara un párrafo que decía que esa sentencia no tenía por qué ser aplicada a ningún otro caso, que era una circunstancia especial y que no se tenía que referir en ningún otro problema, ningún otro habeas corpus, vale decir, que se sucediera con esos términos, en esos parámetros. La importancia de esa sentencia es porque no solo iba contra los precedentes constitucionales, no solo porque establecía que no se podía tomar como referencia, sino que finalmente esa sentencia se tomó como referencia en otros habeas corpus. Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado del caso derivado de este caso de Sánchez Paredes, el caso de Sánchez Miranda. Un grupo familiar vinculado a estos señores Sánchez Paredes interpuso también su habeas corpus para ser sacados de la investigación, ¿no? Supuestamente porque no tenían mayor cosa, mayor vínculo, mayor compromiso con los movimientos financieros de esta organización. Bueno, este habeas corpus fue rechazado en primera instancia, pero en segunda instancia le dieron la razón, se declaró fundado, haciendo uso precisamente de esta sentencia anómala del Tribunal Constitucional como precedente. A pesar de que la sentencia decía que no podía ser utilizada en otro caso, se utilizó malamente como precedente y salió fundada este habeas corpus. Esta historia no termina ahí. Finalmente, una situación tan extraña como la que estamos comentando generó que se expidiera una ley que facultaba a los procuradores para que puedan interponer recursos especiales contra sentencias de habeas corpus que habían sido acogidas en segunda instancia. Como ustedes saben, eso estaba prohibido hasta hace algún tiempo. A raíz de esta sentencia extraña del Tribunal Constitucional, se sacó esta ley y finalmente el procurador pudo interponer, pudo impugnar esa resolución de segunda instancia del Tribunal Constitucional, perdón, de la Corte Superior, y ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, recogiendo también esta circunstancia especial en que se había utilizado como precedente una resolución que él mismo ordenaba que no se puede utilizar como referencia en ningún otro caso, motivó a que finalmente a nivel constitucional, a nivel de Tribunal Constitucional, se dejara sin efecto esta resolución de segunda instancia. Entonces, el tema de la modificación de un precedente del Tribunal Constitucional es un tema muy delicado. Si bien la doctrina y los mismos fallos del Tribunal Constitucional establecen cuáles son los parámetros para modificar un precedente constitucional, pero en la práctica hemos encontrado que ello a veces ni el mismo tribunal lo cumple. Entonces es importante fortalecer los precedentes que en realidad sirven. Hay otro precedente que es importante comentar, que es un fallo, creemos, acertado en principio del Tribunal Constitucional, que seguramente ustedes deben conocer, el caso del doctor Jorge Cortés Pineda, que si bien no es precedente constitucional porque no tiene la cláusula que diga esto se aplicará, esto es precedente y se aplicará en todos los casos, pero sin embargo ha sido utilizado en otros casos y sobre todo que ha marcado algunas pautas que encontramos a diario en el ejercicio de la función. El caso del doctor Cortés es un caso en el que el doctor Cortés formalizó, en un caso determinado, formalizó una investigación que llevaba un caso de corrupción, fue en la Fiscalía Anticorrupción, la formalizó ante el juzgado y se reservó el derecho para investigar a otras personas
que estaban vinculados con esto. El Tribunal Constitucional falló finalmente en este caso, estableciendo que había un abocamiento indebido porque ya era conocimiento de una autoridad judicial y por mandato constitucional estaba impedido de abocarse a esta investigación porque había identidad en la materia. Solo mencionó en la materia, no mencionó las otras identidades, ¿no? Pero estableció esto que en la práctica se convirtió en un precedente. Ahora, ¿qué pasó con esto? En realidad limitó mucho las investigaciones porque si bien nosotros sabemos que para que haya en principio identidad de un caso necesitamos las tres identidades, ¿no? En la persona, en la cosa, en el propósito. Entonces, al establecerse que era suficiente con la identidad en el objeto de investigación, para que el fiscal ya no pueda seguir investigando a otras personas, marcó una pauta importante que los jueces han seguido y en consecuencia nosotros nos vemos obligados a judicializar a veces partes de un caso y dejar no necesariamente abandonados, sino tejer estrategias especiales para investigar los otros casos. Vale decir, a veces tenemos que partir las investigaciones, tenemos que desacumular, tenemos que decir, ok, contra esto tengo tales pruebas y esto lo puedo judicializar, esto otro tengo que separarlo, hay que ver la manera de separar hechos, las personas son distintas y después en determinado momento ver si se procede una acumulación, ¿no? Esto es básicamente estrategia a la que se nos ha obligado por este tipo de resoluciones del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en esto? Acordémonos que cuando hablamos de organizaciones criminales, no siempre se puede detectar en breve tiempo a toda una organización, a todos los integrantes. Entonces, hay muchos casos en los que se tiene que trabajar con una parte de la organización. No sé si acá están familiarizados con el tema de organizaciones criminales, pero nosotros entendemos, siempre nos han dicho que la primera etapa de la actividad jurisdiccional, lo que llamamos todavía allá instrucción, es una investigación judicial. Vale decir, nosotros hacemos una investigación preliminar, la investigación preliminar de acá, de la que arribamos a nuestras primeras hipótesis criminales, con lo que vamos a formalizar, o en el caso de ustedes, formalizar la investigación preparatoria. Pero, ¿eso qué significa? Significa que continuamos con la investigación, significa que continuamos indagando la realidad del caso, porque lo que nos sirve de inicio es solo una hipótesis. Esta hipótesis tenemos que comprobarla, tenemos que buscar su verificación a través de distintos canales. Tenemos que no solo verificar los supuestos que se nos han presentado al inicio, sino ver inclusive si es que estos han variado, porque en el curso de una investigación nosotros podemos tener unas hipótesis iniciales, pero estas, a medida que nos va llegando la información, y de eso se trata, estas hipótesis pueden variar, podemos formar otras hipótesis de investigación. Eso es, en resumen, un proceso judicial también, pero lamentablemente los jueces no lo entienden así. Y cuando nosotros pedimos, no sé cómo funciona acá, pero en el sistema en el que venimos trabajando, pedimos al juez autorización para seguir investigando o pedimos investigar con el juez, siempre nos chocamos con una gran pared. Los jueces no, a pesar de que tienen la trayectoria y el nombre de instructores, en realidad no investigan. Entonces, en la práctica es una facultad que se nos ha quitado a los fiscales. Esto es importante desde el punto de vista de los presentes judiciales, también de los presentes vinculantes. Vamos a ver cuáles son las bases. Las bases legales de los precedentes del Tribunal Constitucional es básicamente el artículo 7º de su título preliminar, que dice que las sentencias adquieren la autoridad de cosa juzgada y son precedentes vinculantes cuando así lo expresa la sentencia. Estamos hablando de un mandato expreso, esa es la autoridad que tiene este precedente vinculante, precisando el extremo de su efecto normativo, es decir, cuáles de estas consideraciones utilizadas son las que van a ser vinculantes, las que resultan de aplicación en todos los casos. Cuando el tribunal resuelve, apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.
Esto, por ejemplo, es lo que no pasó en el caso que les mencionaba de Abanto Erastegui. El presente judicial, encontramos que dentro del campo judicial hay tres tipos de resoluciones tres tipos de mandatos que son de algún modo vinculantes. Y encontramos los precedentes vinculantes para empezar, pero también tenemos las sentencias plenarias. Estos dos primeros son los que en realidad generan un precedente vinculante, ¿no? ¿Por qué? Porque son sentencias, son resoluciones de un caso concreto, son resoluciones que van a extraer conclusiones generales de un caso particular, que es el principio del precedente vinculante. Pero también tenemos los acuerdos plenarios. ¿Y por qué los mencionamos? Porque estos son los más numerosos últimamente y principalmente porque una característica de estos acuerdos plenarios es que incorporan dentro de su texto un mandato de aplicación general, al igual que un precedente vinculante. Es decir, estos acuerdos plenarios, que son muchos, nos están diciendo, esto aplicarán todos los jueces de la República en todos los casos similares. Y esto, señores, esto no tiene sustento legal. Nosotros tenemos muchas discusiones con algunos precedentes, por ejemplo, el número 3 del 2010, que pretende aclarar todo el tema de la aplicación de la ley de lavado de activos, por ejemplo, que inclusive ha generado y sigue generando muchas discusiones porque hay posiciones encontradas entre jueces, fiscales, procuradores y policías. O sea, es una gran trascendencia. Pero por lo general nadie se pone a pensar, por lo general no estamos al tanto de que estos no son precedentes jurisdiccionales, estos no son de aplicación, no tienen el rango de ley que sí tiene un precedente vinculante, entonces esos mandatos no tienen asidero legal. Por lo tanto, pueden no ser seguidos por cualquier juez y pueden no ser seguidos por un fiscal. Y ya tenemos un ejemplo de ello. Tenemos, por ejemplo, la sentencia recaída en el expediente 4430 del 2008, del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, seguido contra Segundo Gumersindo González Polo. Es un caso de lesiones leves, pero el juez de la causa, en una forma valiente y clara, entiendo que es el único caso que ha habido en este sentido, ha dicho, señores, hay un acuerdo plenario sobre esto, pero yo no le voy a hacer caso. Ha dicho, conforme a la doctrina, el acuerdo plenario es casi una reunión de jueces y nosotros no tenemos por qué seguir eso. Lo ha justificado muy bien en su sentencia, se ha apartado de la misma y con toda razón entiendo que hasta ahora no ha sido contradicho. ¿Y esto por qué? Porque si hablamos de la naturaleza de un acuerdo plenario, estamos hablando no de jurisprudencia, estamos hablando de lo que se conoce como doctrina jurisprudencial, que es muy distinto a lo que es una jurisprudencia en sentido estricto. Y es que el hecho de que varios jueces supremos se reúnan y lleguen a acuerdos no implica la resolución de ningún caso en particular y por lo tanto sus decisiones, ahí no van a adoptar ninguna decisión sobre un caso concreto, sino va a ser un acuerdo de carácter académico, muy válido en ese contexto, pero que nos deja la gran moraleja, principalmente esta sentencia, de que un acuerdo plenario no tiene efecto vinculante alguno. Las bases legales de estas formas judiciales son el artículo 301A del Código de Procedimientos Penales, que estableció por primera vez el presente judicial. Está recogido en el artículo 433 del nuevo Código Procesal Penal. También los artículos 22, 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, su texto único ordenado, recoge lo que es el presente vinculante, lo que es el presente jurisdiccional, y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habla sobre los plenos jurisdiccionales.
y precisamente este artículo, que es el que los autoriza, no menciona para nada un carácter vinculante, ¿no? Hay sentencias del Tribunal Constitucional, como la sentencia número 24 del 2003, 3741 del 2004 y 3908 del 2007, que describen cuáles son los presupuestos de los precedentes vinculantes. No vamos a entrar en detalle sobre estas sentencias, yo creo que todos pueden tener acceso a ellas en la página del Tribunal Constitucional, y el expositor que me sigue entiendo que va a entrar en detalle sobre estos casos, así que lo pasamos rápidamente. ¿Cuáles son los supuestos de un precedente? Un precedente tiene varios supuestos, y podemos mencionar los siguientes, que son prácticamente de consenso. Cuando se aprecian contradicciones en materia de concebirse o interpretarse los derechos, principios o normas constitucionales. Vale decir, cuando no hay uniformidad de criterios en cuanto a cómo se debe entender una norma o un principio constitucional. Acordémonos que principalmente cuando hemos tenido casos de habeas corpus aplicables a las investigaciones, al trabajo fiscal, por lo general lo que se invoca como bienes jurídicos afectados son principios constitucionales. Cuando se constata la presencia de interpretaciones erróneas de una disposición constitucional o integrante del bloque de constitucionalidad, lo que a su vez genera una indebida aplicación de la misma. Y eso se da a nivel judicial en muchas formas. Cuando se comprueba la existencia de un vacío normativo, cuando se acredita que una norma admite varias posibilidades interpretativas. Vale decir, los vacíos que por lo general encontramos en la ley, y que los mayores esfuerzos del Poder Judicial para cubrir estos vacíos se han dado precisamente por el tema de los plenos jurisdiccionales. También el presente se da cuando, tras el conocimiento de un proceso de tutela de derechos, se aprecia que la conducta reclamada se apoya en una norma jurídica que no solo afecta al reclamante, sino que por sus efectos generales incide sobre una pluralidad de personas. Y finalmente, cuando se hace necesario el cambio del precedente vinculante. Ya hemos visto que los precedentes también evolucionan con el tiempo, y por ejemplo el caso que mencionábamos, o el criterio que se mencionaba, que el fiscal tiene solo una actividad postulatoria, por lo que no afecta a derechos fundamentales, en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, también a mi criterio sin la debida fundamentación, pero ha dicho que este principio no siempre se aplica, esto no siempre es de aplicación, y efectivamente un fiscal sí puede vulnerar, a pesar de que su acción es postulatoria, sí puede vulnerar derechos fundamentales. Este es una sentencia que todavía no ha sido discutida, no ha sido analizada a fondo, esperemos que lo sea en corto tiempo, y creo que va a afectar de todas maneras nuestro trabajo, porque si bien tenemos ya varias cosas que nos limitan, con sentencias de este tipo, donde nos dice que nosotros solo por investigar a una persona estamos vulnerando su libertad, en realidad lo que está haciendo el tribunal es ir contra el principio del Ministerio Público, contra su rol fundamental, que es investigar la posible existencia de delitos. Y el Tribunal Constitucional no reconoce en la práctica muchas de las funciones del Ministerio Público, porque, por ejemplo, en el caso que mencionaba de Abanto Verástegui, se mencionaba, entre otras cosas, que el fiscal, para hacer una investigación, tiene que empezar haciendo las imputaciones. Nosotros no podemos hacer imputaciones cuando todavía no se ha determinado si hay un delito, si hay un autor, si no se ha identificado al autor. Entonces hay exigencias que nos pone a veces el Tribunal Constitucional, que va contra la propia función. Es ya trabajo de todos nosotros ver o proponer algunas soluciones, algunos criterios orientadores de estas sentencias que está elaborando el Tribunal Constitucional, porque hemos encontrado que en realidad el trabajo de la Fiscalía no es bien conocido. Y este esfuerzo es una tarea que tenemos definitivamente que realizar. Les pongo como ejemplo que respecto a ese pleno jurisdiccional número 3 del 2010 sobre el tema del lavado de activos que comentaba, en la Fiscalía de Criminalidad Organizada estamos
realizando más o menos la competencia. Estamos haciendo una serie de reuniones tocando los distintos temas que se tocan en este pleno jurisdiccional, precisamente para presentar una propuesta al fiscal de la Nación para que a través de una propuesta de modificación legal o quizás constitucional en algunos sentidos, se pueda clarificar cuál es la función del Ministerio Público, cuál es la necesidad de tener determinadas atribuciones para cumplir eficientemente con el rol que la Constitución nos asigna. Porque si nosotros vamos a estar disminuidos en la función principal, que es el investigar los delitos, entonces la institución está perdiendo prácticamente su razón de ser. No podemos estar desarmados, principalmente en esta circunstancia, en esta coyuntura de gran violencia social. No conozco cómo está el tema de la violencia, la delincuencia acá en este distrito judicial, pero la situación realmente es preocupante. En Lima, como ustedes saben también Piura, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, la violencia en muchos sentidos se haya ha desbordado la capacidad de las autoridades. Entonces tenemos que ver los mejores mecanismos para implementar, para que nosotros como fiscales tengamos unas herramientas más adecuadas para luchar eficientemente contra estos medios, contra estas formas delictivas. Bueno, esto como una referencia nomás, hay determinadas clases de precedentes, se considera que son 3 clases, el precedente vertical, el precedente horizontal y el autoprecedente. Y se entiende como precedente vertical los precedentes que salen de una sala suprema, que establece la Corte Suprema y que está dirigido a la aplicación de los demás órganos jurisdiccionales, vale decir, se aplica de arriba abajo. En doctrina también se entiende que los precedentes verticales pueden ser ascendentes o descendentes, porque se entiende que una buena decisión puede provenir no solamente de la Corte Suprema, sino también de cortes de inferior jerarquía. Estamos hablando del plano doctrinario y la Corte Suprema eventualmente podría recoger en una de sus resoluciones, en uno de sus considerandos, algún criterio que se haya formado en otros niveles de la administración jurisdiccional, vale decir, una Corte Superior o hasta un juzgado, ¿no? El precedente horizontal básicamente es el que se toma de órganos de similar jerarquía, vale decir, una sala que recoge los criterios que establece otra sala de la Corte Suprema, ¿no? La sala permanente de la sala transitoria o viceversa. Entonces, eso es lo que en doctrina se llama el precedente horizontal. Y el autoprecedente son aquellos precedentes que se originan en la propia sala, vale decir, la costumbre muy arraigada que una corte, para dar mayor poder a sus resoluciones, cita consideraciones que ha utilizado anteriormente en la resolución de otros casos. Es lo que quería compartir con ustedes un poco brevemente para hacerles conocer cuáles son los problemas que encontramos en el trabajo diario, cuáles son los desafíos que nos está presentando este tema de la aplicación de los precedentes vinculantes, los precedentes principalmente del Tribunal Constitucional, pero también algunas formas de la jurisprudencia o los acuerdos plenarios elaborados por la Corte Suprema. Muchas gracias. Solamente sobre la mención que hizo de una sentencia del tribunal respecto a que quieren sesgar la actividad fiscal, la investigación, en el sentido que se debe calificar la conducta en una etapa preliminar de investigación. ¿En ese sentido está la sentencia? Sí, la sentencia que referíamos, el caso de Abanto Verástegui, que es la sentencia recaída en el expediente 6079 del 2008, les dejo eso porque es una sentencia muy clarificadora respecto a esto, nos dice qué es lo que supuestamente no debemos hacer, nos pone una serie de parámetros que si entramos a analizar en detalle vamos a ver no una, sino muchas afectaciones a las investigaciones. Por ejemplo, cuestiona el hecho de que no se haya establecido una temporalidad a la investigación,
cuando en ese caso sí se había establecido una temporalidad. Se había dicho que en la resolución inicial, y les digo porque yo he visto este caso, en la resolución inicial se decía la investigación abarca a partir del año 91, pese a que tenían empresas con anterioridad, pese a que tenían movimientos de activos. En la resolución inicial donde se abre la investigación se establece que la investigación parte del año 91. ¿Por qué? Porque el año 91 recién se tipificó en el país el tema del lavado de activos. Antes del año 91 no existía. La primera forma penal que tenemos, y que fue con una modificación del Código Penal, los artículos 296A y 296B, se dieron en el año 91. Entonces, delimitamos en esa forma. En el curso de la investigación, el investigado, este señor Abanto, nos dijo: señores, yo no he estado en esa época, precíseme a partir de cuándo se va a investigar a mi persona. Entonces, ante ese pedido de esa persona, que no fue incluida en la investigación inicial, porque a él se le amplió la investigación 3 meses después, algo así, se planteó, y en la resolución del Tribunal Constitucional utilizaron como un sustento para presentar afectaciones que no existían, que no se había precisado la temporalidad de la investigación y que se hizo después a pedido del investigado. El Tribunal Constitucional en este caso resolvió declarando fundada la demanda. ¿Por qué? Por el plazo excesivo de la investigación preliminar. Esa es una de las principales afectaciones que contiene esta sentencia. Y no consideró, en primer lugar, que el demandante no había invocado ese motivo en su habeas corpus. Falló por una causal que no había sido invocada. Ok, asumamos, como asume muchas veces el tribunal, que puede extender su pronunciamiento a cosas que no son materia del petitorio inicial. Ok, pero no tuvo en cuenta que este señor planteó su habeas corpus a los 3 meses de iniciar la investigación. Estamos hablando de una investigación preliminar con el antiguo sistema, con el antiguo código, donde no tiene un plazo determinado, donde por jurisprudencia se venía trabajando sobre los criterios que el plazo razonable está en función del número de investigados, del número de diligencias que se hacen, de la actividad procesal desarrollada. Entonces, estos criterios no fueron explicados para nada por el Tribunal Constitucional en su resolución y finalmente falló diciendo que había un plazo excesivo de esta investigación. Ahora, esta investigación fue hecha en un plazo récord, en un plazo demasiado breve para los estándares internacionales. Esta investigación fue denunciada, la denuncia fue formalizada a los 2 años de haberse iniciado. A nivel internacional, los casos de lavado complejos toman por lo general 8, 10, 13 años para establecer realmente cuál ha sido la red, cuál ha sido la organización que ha actuado, cuáles son los hechos, porque en el tema del lavado de activos las cosas son muy complejas, son un sinnúmero de transacciones y ustedes seguramente saben que cuando se formalizó esta denuncia se tuvieron que utilizar 2 camiones para trasladar al juzgado toda la documentación que teníamos. Eran 3 millones de folios y eso en realidad en 2 años no se podía procesar. En realidad ha sido un récord. Como a veces digo, ¿no? Era un caso para una fiscalía ad hoc. Hay casos que anteriormente se señalaban fiscalías ad hoc para casos mucho más pequeños, pero en este caso era un caso más, simplemente, y el Tribunal Constitucional, como le decía en este caso, falló a favor del demandante porque estimó que se había vencido en exceso el plazo de investigación. En la práctica no se investigó, creo, ni la mitad de lo que se tenía que investigar, ¿no? Pero este fue el primero de muchos habeas corpus. Ahí hemos batido el récord de habeas corpus, se han presentado cerca de 30 habeas corpus en realidad, yo he tenido como 13 más o menos, pero después me reemplazó otro doctor y también ha tenido un número grande de habeas corpus. Entonces, y en este caso se dio la mala utilización de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que expresamente el tribunal dijo esto no se puede aplicar en ningún otro caso y se aplicó en otros habeas corpus, ¿no? Para favorecer a los investigados. Entonces son esas cosas
que encontramos en el camino, que en realidad son paredes contra las que nos chocamos a veces, las que ameritan que nosotros hagamos un trabajo muy detallado, y más allá de eso, hagamos esfuerzos por ver soluciones y proponer a la máxima instancia de nuestra institución soluciones tangibles para que pueda ser propuesta a las autoridades correspondientes.